Miren, después del tsunami arrollador que realizara el Partido Revolucionario Moderno en las pasadas elecciones municipales celebradas el domingo 18 próximo pasado, son muchas las lecturas que es necesario hacer para descifrar las causas de este desastre para la oposición y de cara al futuro, al próximo certamen de mayo, tratar de descifrar el proceso y un posible desenlace. Miren, a través de esta plataforma de Alfredo en Directo llevamos mucho tiempo, casi 2 años, hablando de la difícil situación en que se encontraba la oposición política dominicana y de lo que era necesario hacer para hacer un ejercicio más decoroso de oposición. Muchos atacaron nuestros análisis, lo veían como novelesco, fabuladores. Sin embargo, nosotros siempre argumentamos por acá, desde antes de anunciarse la Alianza Rescate RD, desde que supimos que se estaba trabajando, que la oposición política conformada por el Partido de la Liberación Dominicana PLD, la Fuerza del Pueblo FP y el Partido Revolucionario Moderno PRD, el Partido Revolucionario Dominicano PRD, desde que se empezó a armar tras bastidores la posibilidad de esa negociación para una alianza, empezamos a hablar en esta plataforma del Alfredo en Directo de lo difícil que era una alianza, principalmente entre el PLD de Danilo Medina y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, dado la situación histórica que existe entre estos dos líderes dominicanos. E incluso cuando se anuncia la alianza o el pacto, nosotros criticamos acá de que era un pacto imposible, porque el pacto Rescate RD era un pacto a 3 bandas, en el entendido de que los distintos partidos políticos buscarían quedar en una mejor posición en las elecciones presidenciales y el que quedara en segundo lugar recibiría el apoyo de los otros 2. Algo que era una alianza impracticable, una alianza a 3 bandas, porque nosotros dijimos aquí que mientras ellos dividían el voto a 3 bandas, el oficialismo se unía monolíticamente bajo el liderazgo de Luis Abinader. Y lo pudimos contrastar cuando tras la primaria del Partido Revolucionario Moderno, los líderes que adversaban al presidente Luis Abinader rápidamente anunciaron su apoyo a la candidatura ganadora de Luis Abinader, a la candidatura presidencial, y que se integraban a la labor política. Y hemos visto eso, vimos esa unidad. Entonces era muy difícil que una alianza opositora dividida a 3 bandas pudiese enfrentar de manera exitosa a un candidato oficialista con un partido unificado, y sobre todo que se daban las condiciones que le permitieron al PLD en su momento estar 20 años al frente de la cosa pública, 16 de ellos de manera ininterrumpidas. ¿Cuáles eran esas 3 cosas principalmente? Bueno, la estabilidad macroeconómica, que siempre decimos que la estabilidad macroeconómica, el hecho de que usted no tenga dinero o esté mal, no significa que no haya estabilidad macroeconómica. El hecho de que usted no pueda comprar, no, porque la estabilidad macroeconómica se refiere a que no hay incertidumbre en el mercado. Usted va a ir a comprar y hay un precio, mañana hay otro y pasado, quién sabe. Eso es parte de la estabilidad macroeconómica y eso existe, hay estabilidad macroeconómica. Usted no tiene esa variación de precio en tendencia aquí en el país. Entonces hay estabilidad macroeconómica. La unidad del partido gobernante, por lo que decía previamente, los opositores en la lucha interna por la candidatura presidencial se integraron inmediatamente. Ganó Abinader como candidato del PRM, se integraron al partido y anunciaron su apoyo e integración a la campaña. Entonces van 2. Y la tercera es precisamente la división, el fraccionamiento de la oposición, lo que se puede ver
precisamente en ese tipo de alianza, tres bandas, donde los partidos están luchando por llegar por quién tiene el segundo lugar, tenía el segundo lugar. Entonces eso hacía usted con una oposición fragmentada, estabilidad macroeconómica y una unidad interna en el partido gobernante. Es obvio que las condiciones estaban dadas para ganar o imponerse fácilmente Luis Abinader y el PRM. Bueno, llegaron las elecciones municipales, donde todas las encuestas, y aquí hicimos varios programas en ese sentido, las principales encuestas daban como muy favorito a Luis Abinader y al PRM por encima de la oposición. Las encuestas principales mostraban a un Luis Abinader y el PRM rondando un 48 hasta un 50%, a Leonel y la Fuerza del Pueblo rondando el 30%, y a Abel Martínez y el Partido de la Revolución Dominicana rondando entre un 12 y un 15%. Usted dirá, bueno, pero eso era en lo presidencial. Sí, perfecto, en lo presidencial. Pero en lo partidario era más o menos parecido. Entonces llegan estas elecciones y con ese caldo de cultivo, precisamente los resultados de las elecciones municipales han sido muy consonos con esa realidad, donde la votación del Partido Revolucionario Moderno, el partido oficialista, ha estado cercana, han ganado por encima del 55% casi todos los candidatos. Y qué mencionar a Kevin Cruz en La Vega. Eso es apoteósico, sacó más del 70%, 77%, casi 80% de las votaciones. Carolina, aquí en el Distrito Nacional, ganó con un 60% la reelección. Y así sucesivamente se mantuvo lo que marcaban las encuestas, sobre todo Santiago, donde Ulises Rodríguez le dio una pela a Vitico Fadul, con un 60%. Y entonces hubo un reacomodo porque las encuestas marcaban que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo estaban en un segundo lugar y el PLD en un tercer lugar. Hubo un reacomodamiento y eso se invirtió, y quien mostró estar en un segundo lugar fue el PLD y la Fuerza del Pueblo relegada a un lejano tercer lugar. Eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que el PLD, a pesar de todo, a pesar del cansancio que generó en la población por 20 años al frente de la cosa pública, es un partido que tiene 50 años construyendo una estructura nacional, y eso pesa a la hora del voto. Pero sobre todo, que de hace cerca de 3 meses, Danilo empezó a peinar el país, Danilo Medina empezó a peinar el país y a llamar a votar por los candidatos del PLD, no de la alianza. Incluso el mismo Danilo Medina dijo en varias ocasiones que la alianza Rescate RD era una alianza rara, precisamente por lo que habíamos dicho acá en Alfredo en Directo, porque los tres partidos que confluían en la alianza tenían que batallar uno contra otro para tratar de ganar el primer lugar o el segundo lugar en unas elecciones. Entonces, ese peregrinaje de Danilo Medina por el país, como el cobrador, porque ustedes recuerdan que se presentaba a los lugares y decían que si le agradecían lo que había hecho por el lugar, puede tener un momento que él venía cobrando. Y lo bautizaron como el cobrador. Y además callaron a Abel Martínez. Recuérdense que Abel estaba, que cada vez que hablaba metía la pata. Pues lo callaron. La gente pregunta, ¿pero por qué Abel no habla? Bueno, lo callaron. Y quien hablaba en los diferentes lugares sin ser candidato presidencial era Danilo Medina. Y además de que, señores, tenemos que estar claros, Danilo Medina es un armador político. Él es duro en eso. Y entre todas estas situaciones logró revertir esa percepción que tenía el electorado o la sociedad dominicana de que quien ocupaba el segundo lugar en la oposición era Leonel Fernández y el Partido Fuerza del Pueblo. Y los resultados electorales de ahora, del domingo pasado, en las municipales, mostraron esto, que el partido oficialista se impuso y es la primera fuerza nacional, el PLD como segunda fuerza nacional y el Partido Fuerza del Pueblo relegado a un lejano tercer lugar. Esto muestra muchas cosas y es muy difícil en un solo corto uno poder hablar de todas las lecturas, pero sí tocar de manera ligera varias de ellas. Y es que, por ejemplo,
Ahora estamos a escasos 3 meses de las elecciones presidenciales. Y podría decirse, bueno, pero si ya se ganó las municipales, pues las presidenciales son una pasada. Bueno, sí y no necesariamente. Si fuese que fueran nada más las presidenciales, de pronto tal vez uno podría decir, bueno, como eso está ahí a 2 días, vamos a evitar ese gasto a la sociedad dominicana, pero no. Hay una elección legislativa y ahí se imponen los liderazgos regionales. El liderazgo local es fuerte en el legislativo y hay que ver qué va a pasar. Por lo pronto, parece ser que el Partido Revolucionario Moderno pica adelante y va fuerte, pero ahora hay que dedicarse a reconciliar al país, a ese sector que se siente relegado, porque al final la democracia es el gobierno de la mayoría, pero no se pueden descuidar las minorías. Y entonces ahora hay que el reto de Luis Abinader y el PRM es seguir haciendo un gobierno eficiente, un gobierno eficaz, un gobierno transparente, que al parecer la población lo que está diciendo en estas elecciones es, mira, este no es un gobierno perfecto, pero preferimos el gobierno de Luis Abinader y el PRM a lo que había antes. Preferimos a Luis Abinader y al PRM antes que a Danilo Medina y el PLD o Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, porque recuérdense que siempre hemos dicho que morados y verdes es la misma cosa, eso es PLD por todos lados. Pues ese pueblo, el soberano, le ha dicho a los partidos políticos locales, principales, no, mira, nosotros lo sacamos en el 20 y preferimos seguir, aún con pequeños errores que hay, preferimos seguir con Luis Abinader, porque cuando él se equivoca y nosotros le mostramos que se equivocó, él vuelve para atrás y revisa eso. Y eso lo muestra humano ante la sociedad. Y la sociedad dominicana valora eso. Recuerden que eso no pasaba antes. Hoy no se acuerdan que aquí hubo protestas por un elefante blanco que construyeron en Santo Domingo Este, una parada, ya le echase la paloma. Y hasta los tribunales sentenciaron parar la obra, detenerla. Pero nada, el gobierno de Danilo Medina siguió adelante con ese elefante blanco que está ahí. Eso no valió protesta, no valió sentencia, no valió justicia, no valió nada. Porque no se escuchaba a nadie. Se denunciaba corrupción y no pasaba nada. Muchos dirán ahora, bueno, pero Alfredo, pero todos los condenados por corrupción están libres. Sí, es cierto. Están libres, pero no... Están libres, pero no en libertad, porque el proceso sigue. Ellos se les ha variado la medida de coerción, pero tienen causa pendiente en los tribunales. Usted dirá, bueno, sí, pero los que son parte del gobierno fueron separados de los lugares, pero no están presos. Bueno, pero el solo hecho de que un gobierno dominicano cancele a un funcionario por rumores, bueno, pero ese es un hecho asombroso, eso aquí no había ocurrido nunca. Y parecería ser, entre otras cosas, que eso es parte del todo que la sociedad dominicana valoró y prefirió a Luis Abinader y al PRM antes que la oposición. Son de las lecturas que sacamos de este proceso que se realizó el domingo 18 pasado. Y eso es bueno porque engrandece la democracia. Inicialmente se hablaba de una alta abstención, pero los números de la Junta han mostrado que la abstención estuvo dentro del rango adecuado histórico, 52-53%. Entonces, el discurso se le cae a la oposición, que el relato que querían crear para generar una nueva narrativa se cae. Y sí hubo la participación histórica adecuada. Y además, tú evalúas la fortaleza tuya, pero quien está llamado a que te evaluar es quien perdió. Y el oficialismo no puede hacer el trabajo de la oposición. La oposición tiene que revisar por qué su gente no fueron a votar. Porque el PRM ganó. Tenía 113 alcaldías, ahora tiene, creo que son 121. Si eso no es un triunfo, entonces dígame usted. El PLD perdió. La Fuerza del Pueblo ganó alguna. Pero señores, el Partido Reformista se reivindica y sacó más alcaldías que la Fuerza del Pueblo. Pero señores, hasta Justicia Social, el partido de mi amigo Julio César Valentín, se la lució. Se la lució. Y eso muestra la labor estratégica que realizó el Luis y el PRM.
de fortalecer esos partidos emergentes, de dar respuesta a la sociedad. Entonces, ese triunfo arrollador del PRM, luego que servir para sentirse engreído, ha de ser la circunstancia o el motivo adecuado para revisarse, solidificar cosas, fortificar puntos débiles, seguir hablando con la sociedad, interpretando a la sociedad y dándole a la sociedad lo que quiere para el desarrollo de nosotros como sociedad, como país. Ese es el compromiso, es lo que debe ver el PRM de cara a un proceso a escasos 3 meses, donde si el PRM había sacado una votación pírrica, pues estaba en una muy mala posición para encaminarse al 19 de mayo, a la presidencial y legislativas. Yo pienso que ahora mismo la sociedad dominicana le ha dado un espaldarazo al gobierno de Luis Abinader y al PRM para que se encaminen a ganar arrolladoramente en mayo 19 en las elecciones presidenciales y legislativas que están pautadas. Hasta ahora eso es lo que vemos. Hay una serie de otras lecturas que hay acá que la iremos desglosando en otros episodios. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. No olvide, si le gustó, darle like y compartirla con sus contactos y con sus amigos y familiares que ustedes entienden que puede interesarle este tipo de temas. Y usted que nos ve, si aún no se ha suscrito a nuestra plataforma de Alfredo en Directo, este es el momento para suscribirse a este canal, para que sigamos creciendo y compartiendo este espacio de reflexión firme y libre en la búsqueda del conocimiento. Nosotros nos veremos en la próxima entrega.